Hola a todos y todas. Mi nombre es Mercedes Peretti, soy licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA y actualmente estoy cursando la maestría en Recursos Naturales en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires también. El trabajo que les voy a presentar forma parte del primer capítulo de mi tesis de maestría y se titula Cambios observados en la humedad del suelo en Argentina en el periodo 1971-2018. Los autores son Mercedes Peretti, Pablo Spenemann y María Elena Fernández Longo. Para empezar, quería definir a qué me refiero cuando hablo de humedad del suelo, o de contenido hídrico del suelo, o de agua en el suelo. Y me refiero a la fracción de agua que se encuentra en un volumen determinado del suelo. Y esta humedad del suelo puede estar influenciada o determinada por distintas variables que se me ocurre ubicarlas en tres distintos grupos. Por un lado, las características de la superficie, y esto tiene que ver con qué hay en esa superficie, si hay un bosque, si hay un cultivo, si hay arbustos, si hay pastos más bajos, si hay un cultivo en un momento del año y suelo desnudo en otro momento del año. Son todas cuestiones que van a determinar ese contenido hídrico del suelo. Por otro lado, los factores meteorológicos, que influyen también directamente sobre la humedad del suelo, como la radiación, la temperatura, el viento, la humedad. Y por último, las características del suelo, que tiene que ver con la estructura del suelo, con la textura, texturas más finas o más gruesas van a determinar también esa humedad del suelo. Y estas variables que afectan a la humedad del suelo han ido modificándose y cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos lleva a preguntarnos qué pasó con la humedad del suelo. En este caso, en este trabajo en particular, podemos hacer algunas conjeturas, más que nada sobre factores meteorológicos, por el tipo de modelo que vamos a utilizar. Y ahora en la metodología lo voy a explicar un poquito más. Entonces, a partir de esta pregunta de qué pasó con la humedad del suelo, nos propusimos el siguiente objetivo, que es evaluar los cambios temporales en el contenido de agua del suelo mediante el análisis de las tendencias en el almacenaje de agua en el suelo y en los déficits hídricos en Argentina, en el periodo 1971-2018. Lo que hicimos primero fue seleccionar algunas estaciones meteorológicas. Teníamos un total de 106 estaciones y nos quedamos con 71 estaciones del INTA y también del Servicio Meteorológico Nacional. El descarte de estaciones tuvo que ver con la calidad de los datos, la calidad de la base de datos y también con el periodo de tiempo que cada estación, digamos, de funcionamiento y de registro de cada estación. En cada estación meteorológica utilizamos información meteorológica diaria de precipitación y de otras variables que utilizamos para calcular la evapotranspiración potencial por Penman-Montis, como son la temperatura máxima y mínima, la heliofanía efectiva, la presión atmosférica, la tensión de vapor y el viento. Y cómo llegamos a partir de toda esta información a un valor de déficit o un valor de almacenaje. Aplicamos un modelo de balance hídrico, el balance hidrológico operativo para el agro, el modelo BOA, publicado en 2012. Es un modelo que corre con una resolución diaria, es un modelo de una capa que establece un balance entre la evapotranspiración, la precipitación y el almacenaje de agua en el suelo. ¿Y qué variables alimentan este modelo? Bueno, como les contaba en la diapositiva anterior, la precipitación en escala diaria, temporal diaria, y la evapotranspiración potencial, que se estima con todas las variables mencionadas anteriormente. Y utilizamos la metodología de Penman-Montis. Por otro lado, el modelo incorpora dos características del suelo, que son la capacidad de campo y el punto de marchitez. En este caso puse entre paréntesis fija, haciendo referencia a que
no está contemplado un cambio, tanto en la capacidad de campo como en el punto de Marchidez, en el tiempo. El modelo BOA estima el almacenaje teniendo en cuenta, por ejemplo, para un día determinado, tiene en cuenta, acá vemos en la primera fórmula, que el almacenaje de un día determinado va a depender del almacenaje del mes anterior, que es este AN T-1, más el déficit potencial. Déficit potencial es la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración. Por lo tanto, la diferencia entre lo que precipita y evapotranspira va a sumar el almacenaje, ¿no? a recargar ese almacenaje. Esto siempre que estemos en una situación con una precipitación mayor a la evapotranspiración. De no ser así y de ser el déficit potencial negativo, se multiplica el almacenaje del día anterior por un término exponencial, que es este que estoy marcando acá, que representa la curva de desecación del suelo. Y por último, las deficiencias son calculadas como la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la real. Entonces, lo que el suelo no pudo suplir de esa demanda de la atmósfera, termina siendo una deficiencia. A partir de los datos diarios que teníamos, tanto del almacenaje como de deficiencia, lo que se hizo fue una acumulación de los datos para el caso de las deficiencias de forma mensual y un promedio para el almacenaje, y se obtuvo entonces una cantidad se obtuvo para cada mes del año un valor de almacenaje y un valor de deficiencia, que luego se sumó en el caso de las deficiencias, que es la tablita de arriba, para obtener un valor anual, y se promedió en el caso del almacenaje, se promediaron esos 12 meses para obtener un valor anual. Y entonces se obtuvieron una serie de datos de 48 valores anuales de deficiencias y también de almacenaje para cada estación. Y la metodología estadística que se utilizó fue el análisis de tendencias a través de la prueba no paramétrica de Mann-Kendall y posteriormente la estimación de la magnitud de esa pendiente a través del método de Senn, ya que Mann-Kendall no da un valor de la pendiente, sino que simplemente detecta tendencias, es decir, hay o no hay una tendencia. Y con la pendiente de Senn lo que hacemos es calcular esa magnitud. Y yendo a los resultados, en el mapa que está a la derecha, en colores rojos, vemos tendencias negativas en el almacenaje que indican situaciones más secas, y en colores azules situaciones más húmedas, es decir, tendencias positivas. Y en blanco son situaciones que tienen valores muy cercanos a cero y por lo tanto hubiéramos caído en un error de marcarlas como con algún color determinado. Lo que se observa es que mayormente las estaciones, cada punto es una estación meteorológica, las estaciones muestran resultados no significativos para el almacenaje, y que los casos significativos son generalmente hacia condiciones más secas. Las pendientes negativas en el almacenaje, es decir, que indican condiciones más secas, suelen mostrar, como se observa acá, valores de significancia más altos. En cambio, las pocas estaciones que mostraron cambios hacia condiciones más húmedas, aumentos en el almacenaje, en su mayoría, que son estas tres que están en el centro de la Argentina, muestran una significancia baja del 90%, salvo la estación de Las Lomitas en La Rioja, que esa sí tiene una significancia alta. En el caso de las deficiencias, como vemos en este mapa, también tenemos las 71 estaciones. Acá, para las deficiencias, aumenta esa proporción de casos significativos, y también son mayormente hacia condiciones más secas. Los colores rojos indican una tendencia positiva, es decir, una mayor cantidad de deficiencias, y por eso están marcados en este color, porque son
situaciones de mayor sequía, digamos, de suelos cada vez más secos, de mayores deficiencias, y también igualmente en este caso aparecen algunas situaciones de menor deficiencia, como es, bueno, en el caso de Formosa se repiten, pero en la Patagonia también podemos ver algunos casos de situaciones de mayor humedad. Sin embargo, los sitios que resultaron significativos representan en su mayoría condiciones más secas, que están representadas por los colores rojos. Si vemos los dos mapas en simultáneo, hacia la izquierda almacenaje y hacia la derecha deficiencias, se ve claramente que hay dos zonas que son un poco más consistentes, es decir, que los resultados para las dos variables son similares, y las marcamos también porque son importantes, son zonas productivas importantes y que se pueden ver afectadas por esta menor cantidad de humedad en el suelo, por esta menor humedad del suelo o por esta mayor ocurrencia de deficiencias, en el caso de los déficits. Y por eso es importante y vale la pena hacer este análisis de forma estacional o mensual en un futuro, que eso también está pensado para mi tesis, sobre todo para detectar si estas tendencias se cumplen también en la escala mensual, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en septiembre, que es el periodo crítico para el trigo, o en el verano, en enero y febrero, que es para la soja. Y luego de ver estos resultados, nos podemos preguntar si es que está lloviendo menos, lloviendo menos, menor precipitación, o hay una mayor evapotranspiración. O si hay un efecto combinado de estos dos flujos. Y si estamos hablando de la evapotranspiración, también nos podemos preguntar qué está pasando con las variables asociadas a la evapotranspiración. Y la realidad es que en la bibliografía científica que hay disponible actualmente, hay bastantes controversias y el comportamiento de estas variables en el tiempo no es claro, muestra como algunas contradicciones también, que pueden estar dadas por el tipo de datos usados, por el tipo de metodología, sobre todo para la evapotranspiración, que se estima de manera indirecta y la metodología utilizada puede generar distintas respuestas, y también el periodo de tiempo utilizado por cada estudio, también es una fuente de variabilidad en estas respuestas. Entonces, una guía o un futuro también para este trabajo es analizar con este mismo periodo de tiempo qué está pasando con estas variables, tanto la precipitación, la evapotranspiración, como las variables asociadas a la evapotranspiración. Como conclusión, podemos decir que se estimaron los cambios en el almacenaje de agua en el suelo y en las deficiencias hídricas en Argentina, que se detectó un incremento en condiciones más secas de los suelos en ciertas zonas del país, como las marcamos en los resultados, y que estos cambios pueden estar asociados a tendencias en las precipitaciones, en la evapotranspiración o en las variables que controlan a la EP. Y esto resulta como un puntapié para seguir en un futuro analizando qué pasó con estas variables y también qué pasó mes a mes, como decía en los resultados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y escucho dudas, preguntas, sugerencias y también consultas. Muchas gracias.